Pero no, decidí citar el introito de una canción viejísima que mal traducido al español por unos fenómenos que no voy a explicar en este momento, se conoce como el enguayabao. Sí, pero de alguna manera han entroncado a esta música originaria de las estepas, de los desiertos y de las selvas africanas, con lo que hoy en Cartagena conocemos como el fenómeno champeta. Yo lo llamo fenómeno. Todavía no me atrevo a llamarlo género musical por unas razones estéticas, de construcción, que me gustaría que llegaran a darse. Pero yo lo llamo así, un fenómeno musical. Entonces, los saludo de esa manera para que de alguna forma despierten en ustedes ese ancestro africano del cual estamos de una u otra forma integrado por el hecho histórico que se dio en el siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, XVIII, con todo este proceso de esclavización horrible, lastimosa, humillante, que está en nuestra historia. Si bien es cierto, hay todo un proceso de mestizaje desde ese entonces, no solamente con los hombres y mujeres venidas de África para esclavizarlos acá en América, sino también con las culturas originarias, la gente nativa de América que fueron mal llamados indios, también otro de los errores lingüísticos que hay que corregir, y con ese elemento español dominante que utilizó su poder bélico en ese momento, que utilizó su poder ideológico, ¿sí?, para decirnos que teníamos que ser de esta u otra manera y no seguir el desarrollo civilizatorio que ya se daba en América. Pero bueno, sobre los hechos históricos yo siempre lo he dicho, nada se puede hacer sino reflexionarlos para construir el presente. Los hechos históricos se dan y hay que asumirlos sin ser jueces, sino solamente analizarlos para no repetir los errores de la historia. Esta mañana nos tiene acá una reflexión sobre ese fenómeno llamado champeta, al cual pues me resistía hasta cierto punto, pero conversando con algunos estudiantes me dijeron, profe, participe. Digo, bueno, vamos a hacer algo. Yo participo en una breve intervención, espero que cuando esté llegando a los 8 o 10 minutos alguien me diga, profe, corte, que ya estamos aburridos. ¿Sí? Entonces, Galindo, tú eres el encargado. Entonces, esa reflexión la quiero hacer a partir de un texto que hace unos 2 años escribí como respuesta a uno de los grandes defensores de la champeta en la ciudad. Un amigo del cual no voy ni siquiera a dar el nombre porque anda ofendidísimo conmigo. La última vez que le dije en una conversación que no defendieron la champeta diciendo que era poesía, que la champeta tenía que aspirar a ser música, que cuando una persona defensora de la champeta me dice que la champeta es poesía, no le puedo creer, pues la poesía es un género, una expresión completamente distinta. La champeta debe aspirar a ser música. Sí, entonces ese texto de pronto tiene una alegoría que algunos entienden. Se titula No serruchemos la champeta. Ese es el título del texto que escribí en ese entonces para este amigo. Está colgado en mi blog y en el día de hoy lo tomo como punto de partida para leer algunos de sus aspectos y a partir de la lectura ir haciendo algunas reflexiones. Una primera reflexión de la que quiero partir, y es un presupuesto, es el siguiente. Normalmente a las personas que tenemos la posición reflexiva sobre la champeta, como yo, nos dicen que somos academicistas y elitistas. Eso es una falacia ad hominem. Se ataca al sujeto por su posición, mas no se ataca a sus argumentos.
Y esa es una de las partes fundamentales en el proceso político y reflexivo de esta ciudad. Hay que aprender a argumentar, hay que aprender a desarrollar pensamiento complejo. Sí. Entonces, desde allí toca hacer un proceso de deconstrucción de cada una de las manifestaciones culturales en las cuales nos movemos para ver hasta dónde contribuyen a la construcción de ese pensamiento complejo, crítico, analítico, propositivo que esta ciudad necesita. Lastimosamente, lo digo frente a un grupo de jóvenes que están en el deber de construir esta ciudad, lastimosamente la champeta perdió ese camino. Empezó, cuando comenzó, sin todavía ser constituida una música como tal, porque estaba desarrollando ciertos aspectos con unas canciones iniciales que podían perfilarla como la música que necesitábamos en esta ciudad para hacer lo que una verdadera música hace por un constructo social como el nuestro: servir de elemento reivindicatorio. Y entonces a Valeria muchas veces le he hablado del metemono, ¿cierto? Del analfabeta, del liso en Olaya. ¿Han escuchado ustedes alguna vez las letras de esas canciones? No, ¿cierto? Cuando salgan de aquí, en sus aparatos celulares, pónganlas y escúchenlas. Esas eran letras, sin todavía tener un constructo musical de fondo, eran letras que apuntaban a lo que estábamos y estamos necesitando. Sí. Esas letras. Pero bueno, no quiero, me pongo a hablar así y me extiendo, entonces yo voy a centrarme en el texto y de pronto si necesito hacer alguna aclaración la hago, o en el momento si hay preguntas yo con gusto respondo. Pero les digo eso, mi relación con la champeta viene desde que tengo alrededor de 12 años, cuando los picós dejaron de estar en Cartagena y llegaron a los pueblos. Los picós se extendieron hasta los pueblos de Sucre y empezaron a competir con otra música que también hay que revisar, que es el vallenato. Sí. Entonces, allí empecé a escuchar yo lo que llamaban champeta africana, que no se llama así. Cada uno de los ritmos que escuchamos en estas músicas tienen un nombre en particular y normalmente el nombre está entroncado con la lengua en la que se canta: Zulu, Lingala y muchos otros. Sí, son más de 200 lenguas que se hablan en África. África es, decimos la palabra África y pensamos una sola cosa. Mal contadas, en África hay 14 razas, 14 etnias de negros con sus propias construcciones y se diferencian entre ellos. Nosotros vemos una sola cosa, pero ellos se diferencian. Sí, entonces África es todo un fenómeno complejo que nosotros no podemos mirar de manera reduccionista, como se suele hacer acá también cuando se dice que el cartagenero tiene que ser champetú. Eso es un reduccionismo, un simplismo. Cartagena, gracias a los fenómenos mal controlados, mal regulados de los últimos 30 años, es una ciudad que va más allá del béisbol. Hace unos días discutía con alguien que tenía una visión de la cartagenidad de una añoranza tremendísima, valiosa pero cuestionable, construir la cartagenidad a través del rescate del béisbol, a través del rescate de un factor, solamente un solo factor de las fiestas que se aproximan. ¿Ves? Eso es tener una mirada reduccionista de una sociedad como la nuestra. Bien, voy al texto para no extenderlo. El título es No serruchemos la champeta. Es lastimoso que muchos cartageneros y colombianos de otras ciudades perciban la champeta como una música generadora del atraso y el conflicto social del pueblo que la escucha y la baila. Con eso estoy de acuerdo. Antes de que dicha percepción sea un motivo de chambrana, ¿sí conocen la palabra chambrana?, entre quienes así piensan y quienes la defienden,
Tal apreciación debe ser un punto de partida para una reflexión profunda sobre lo que fue al inicio y lo que ha llegado a ser la champeta. Me parece bien que sea defendida por sus amantes, aunque a mí no me cuadre tanto la forma en que lo hacen, pues con ello se niegan a la autocrítica de su expresión musical y por ende al crecimiento de la misma como una forma de arte. En estos días le explicaba a alguien en una esquina, defendiendo la champeta a él, y le decía, es posible, así como apareció la champeta aquí, apareció el tango en Argentina. Y hoy día el tango es un elemento identitario de la argentinidad. Así apareció la samba en Brasil, la bossa nova, el jazz, como apareció la champeta en Cartagena. Pero, ¿qué pasó? 4 décadas o 5 décadas después, estas músicas pasan de ser músicas de extramuros para convertirse en músicas representativas de los países o de las colectividades que las crean. Por una razón, porque evolucionaron gracias a la formación musical de sus exponentes. No sé si eso estará pasando con los exponentes de la champeta en Cartagena. Dejo la pregunta allí, ¿cierto? Es una lástima que una expresión musical que pudo haber sido representativa no solo de Cartagena, sino del Caribe colombiano, no haya seguido un rumbo más loable en cuanto a formación de sus intérpretes, ni maduración de su manifestación musical misma. Esto genera que muchas personas la rechacen e incluso nieguen sentirse representados por ellas, así alguna vez hayan escuchado o tarareado algunas de sus canciones. Recuerdo y disfruto muchas letras iniciales como el Liso Olaya, el Analfabeta y el Etemono, entre otras. Sin ser reaccionario, puedo afirmar que esas composiciones y el trabajo hecho por Viviano Torres, Banquero, Answin, de pronto han oído hablar de ese grupo, el Yonki, el Afinadito y el Saya, daban la impresión de que estaba surgiendo un género musical que expresaría las inquietudes de un pueblo que necesitaba eso, un símbolo de resistencia y, por qué no, de revolución para su gente. Yo, amante de la música, no melómano, me considero amante de la música, intento hoy día encontrarle sentido y disfrutar de lo que hacen los nuevos exponentes de esta expresión musical y me es imposible. Tocaría escuchar lo que dijo el mismo Mr. Black en una entrevista a una de nuestras también cuestionadas emisoras de FM. Ojo con los que escuchan emisoras de FM, hay que escucharlas con mucha crítica, hacen bastante daño. El hombre, parece ser, quería regresar a su forma original. Cuando compuso una canción, si mal no recuerdo el título, es Trapitos al Agua. Esa canción de Mr. Black habría que escucharla y compararla con lo que hizo en el Serrucho y después lo que está haciendo. Esa canción tenía el sentido original de la champeta que estaban haciendo en Cartagena y que apuntaba a hacer nuestra música. Bien, sería bueno que pudiera hacerlo, pues desde el Serrucho perdió el norte como exponente de lo que en sí era una expresión que se necesitaba, pero que se desdibujó por diferentes razones. Considero que fue dañino para la champeta la intervención oportunista de algunos personajes que en su figureo politiquero llevaron a sus cantantes a algunos escenarios nacionales antes de tiempo. Hubo una ministra de Cultura que cogió a todas las personas que estaban haciendo champeta en ese momento y por posicionarse políticamente ella los llevó, los presentaron en teatro en Bogotá y todo eso. Y miren, pasa algo, no solamente con la champeta, pasa algo en toda forma de arte y de expresión. Cuando a usted lo ponen en un escenario grande antes de tiempo, antes de haber madurado, usted se cree el cuento de que ya es famoso y deja de crecer. En todos los aspectos. Entonces, eso pasó en un momento. Pero el asunto no termina allí. Esto fue inconveniente, pues tales intérpretes no habían madurado ni musical ni artísticamente, lo que los hizo malinterpretar ese fulcro que se revirtió en contra de la música que practicaban.
El otro obstáculo para el crecimiento de la champeta lo marcó el impulso que las emisoras le dieron al reggaetón. Desde ese momento, la champeta se reggaetonizó para poder competir y cayó en lo que hoy día es. Para entonces comenzaron a hablar de lo que se llamó champeta urbana, expresión que resulta redundante si la revisamos, pues esta música, a pesar de que la primera champeta que se dice que se grabó fue una champeta llamada Mamoná, de Justo Valdés, la primera champeta que se creó, en realidad, si buscamos bien las raíces, los compositores y expositores de champeta, aunque venían de Palenque, hicieron su trabajo musical aquí, en la ciudad. ¿No? Es decir, champeta urbana es un concepto que hay que revisar. Pues esta música ha nacido en la ciudad y ahora urbana desde su origen. Yo mantengo eso y lo sostengo, siempre lo sostengo. Lo otro a revisar son los fenómenos sociales que se dan alrededor de la champeta y con lo que sus detractores la atacan, presentándola como efectos de las letras y el escándalo que se genera a partir de algo que dejó de ser música para convertirse en simple golpeteo. Pero ya sacaré espacio para ello más adelante. Hay como una reflexión mínima, es lo siguiente. El fenómeno picó hay que analizarlo bien, porque quienes lo impulsan hoy día, incluso están impulsándolo sobre el supuesto de que el picó debe estar en el barrio, y si a usted le molesta, usted múdese. Eso es un atentado contra el derecho colectivo, ¿sí?, para favorecer la conveniencia de una expresión musical que puede tener sus espacios, sin necesidad de que sea excluyente esa acción. Entonces, eso hay que revisarlo. El fenómeno Picó merece una revisión en ese sentido. Y no defenderlo simple y llanamente bajo la bandera de la exclusión. No se está excluyendo a nadie. Cada quien tiene derecho a participar y a practicar la expresión cultural con la que se identifica. Pero eso no quiere decir que porque usted tenga ese derecho puede pasar por encima del derecho de los demás. Mi derecho llega hasta donde comienza tu derecho. Y eso es una máxima universal. Sí. No estoy en contra de la champeta. Estoy en contra de lo que la hizo perder el rumbo. Eso siempre se lo he aclarado a quienes me consideran un detractor de la champeta en Cartagena y con quienes converso cada vez que puedo. Algo que todavía sus intérpretes, sus defensores y el pueblo que la oye, mi pueblo, por adopción, yo no tengo 22 años de vivir aquí, no se detienen a revisar para a partir de ello constituir una verdadera expresión musical que influya de manera creativa en el crecimiento de una población que se lo merece. Cartagena se merece que tengamos una expresión musical que nos identifique con todas las de la ley y no que nos señalen, una expresión que a veces hace que nos señalen de manera despectiva en otros lados. Cartagena está careciendo de eso. Ese es uno de los dolores que tenemos. Deberíamos exigirles a nuestros intérpretes de champeta que se formen musicalmente, que incluso se formen intelectualmente para que hagan mejores letras, y no que copien y se pongan al servicio de la moda y de los vaivenes politiqueros de cada momento. Y ustedes fueron testigos en las circunstancias que se dieron hace poco. Entonces, ojo con esa invitación. Ya estoy terminando, tranquilos, no se aburran. Retomo. Recordemos que las grandes revoluciones han estado acompañadas de grandes expresiones musicales, y eso podría ser la champeta si sus exponentes no se vendieran ante las ideas del dinero y de la fama, que no llegan cuando la expresión no rebasa lo local, o ante el oportunismo publicitario que en lugar de mostrarlos en su esencia, los muestra como algo exótico y prostituible. La exotización de un ritmo, como ha pasado con la champeta, va en contra de ella misma y de sus exponentes y de quienes la escuchan. La exotización. Y ahí ya eso es otro tema que también daría para largo.
Sí, la forma en que se ha querido vender esta expresión musical y los espectáculos que alrededor de ella se dan, pero no hay espacio para eso hoy aquí. Termino. Revisión para el crecimiento y no ataques y defensas centradas en la terquedad y la falta de análisis que nos impiden ser autocríticos y obstaculizan el progreso artístico. Eso es lo que propongo para el bien de la champeta y lo que ella podría representar. No siento más nada que decir. Me despido de ustedes.